Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este vídeo les voy a mostrar algunos atajos de teclado que considero imprescindibles para trabajar eficazmente con Excel. Aunque el ratón es un dispositivo muy útil, casi irrenunciable, cuando trabajamos con Excel un manejo ágil del teclado puede suponer una gran mejora en términos de rapidez, de seguridad, de ergonomía. Usar el teclado hace el trabajo más cómodo, más seguro y menos cansado. En este tutorial les voy a enseñar a moverse por la hoja, a seleccionar celdas o rangos, a copiar, a cortar y a pegar, a moverse por el libro cambiando de hoja con gran facilidad, a insertar filas, columnas o celdas, a editar fórmulas, a cambiar referencias absolutas, relativas y mixtas, a aplicar formatos básicos y unas cuantas cosas más. Vamos a ver esos atajos de teclado imprescindibles. Tenemos en pantalla un archivo con la población de los distintos municipios de Asturias desde el año 2000 hasta el año 2018. En la parte inferior tenemos la población total de la provincia. A la derecha de esta tabla tenemos las correspondientes a la población distribuida por sexos. Si quieren echar un vistazo general a la estructura de la hoja o ver con más detalle un grupo de celdas, pueden hacerlo de un modo muy simple pulsando Control y moviendo la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás, para acercar o alejar el zoom. Esto no es propiamente un atajo de teclado porque estamos usando el ratón, pero es un recurso muy interesante. Estas tres tablas que tenemos en pantalla son independientes, no forman un bloque compacto, porque entre las tablas de población total y las correspondientes a hombres y mujeres hay columnas en blanco, íntegramente en blanco. Verán luego que esto es muy importante. Y lo mismo ocurre entre los datos de los distintos municipios y el total de la provincia, donde hay una fila completamente en blanco. Dicho esto, les voy a presentar un primer atajo de teclado propiamente dicho, una combinación de teclas muy práctica. Seleccionar una tabla completa con el ratón es una tarea un poco incómoda. Hay que localizar manualmente la primera celda, pulsar con el botón principal del ratón y sin soltarlo arrastrar hasta la última celda. No es una tarea demasiado complicada, pero cuando las tablas son grandes, especialmente cuando no caben en la pantalla, llegar al final puede requerir algo de puntería. Es muy fácil quedarse corto o pasarse. Y si la tabla es muy grande, además de tardar algún tiempo, es muy probable que el scroll se acelere y acabemos seleccionando un rango desproporcionadamente grande. Me imagino que les habrá pasado alguna vez. Pues cuando estamos situados en una celda cualquiera de una tabla compacta, es muy fácil seleccionar la tabla entera pulsando Control y E a la vez. Vamos a hacerlo. Ya ven que Excel reconoce como tabla todas las filas y todas las columnas hasta que encuentra una que esté vacía. Por eso, en este caso, ha seleccionado los datos de la población total, incluidos sus rótulos, los años y los nombres de los municipios, pero no la fila de la población total de la provincia, porque, como dije antes, está separada de la tabla por una fila completamente en blanco. Si ahora quisiésemos copiar esos datos a otro lugar, bastaría con pulsar Control-C. Ya ven que ahora el rango seleccionado queda rodeado por una línea discontinua que se mueve. Si ahora nos colocamos en la celda a la que queremos copiar esos datos, basta con pulsar Enter, aunque lo normal sería la combinación de teclas Control y V. Si en vez de copiar hubiésemos querido cortar, en vez de pulsar Control C en el primer paso, la combinación habría sido Control y X. El pegado en el destino se haría igual, con Control y V. Estas acciones de copiado, cortado y pegado se podrían hacer fácilmente con el ratón, pero eso requiere separar las manos del teclado, localizar el puntero y hacer puntería en unos iconos que por lo general son bastante pequeños. Con el teclado es mucho más cómodo y con un poco de práctica mucho más rápido. Como este pegado era un mero ejemplo, podríamos deshacer la última acción,
pero voy a aprovechar para explicarles algunos atajos más que pueden resultarles muy útiles. Para seleccionar varias celdas, la combinación de teclas pertinente es mayúsculas y flecha. Ojo, no me refiero al botón de bloqueo de mayúsculas, sino al de debajo. Si pulsamos el botón mayúsculas y la flecha derecha, conseguimos el mismo efecto que arrastrando con el ratón con el botón principal pulsado. Y el atajo funciona igual pulsando la flecha hacia abajo. También funcionaría con la flecha hacia la izquierda o hacia arriba. Recuérdenlo, mayúsculas y flecha sirve para seleccionar. ¿Y si quisiésemos ir a la última columna de una tabla o a la última fila? Con el ratón no requiere mucho esfuerzo, pero sí algo de paciencia. Especialmente si la tabla es muy grande. Con el teclado es muy rápido y muy cómodo moverse por tablas grandes. Prueben el efecto que tiene la tecla Control en combinación con las flechas. Control y flecha derecha nos lleva a la última columna de la tabla actual. Recuerden lo que dijimos antes sobre las tablas compactas. Y Control abajo nos llevaría a la última fila. ¿Cómo podríamos ir a la primera fila o a la primera columna? Pues como adivinarán, con las flechas arriba o izquierda en combinación con Control. Ya ven que moverse por tablas grandes es mucho más fácil con el teclado, pero esta combinación requiere pulsar dos teclas a la vez. Si en algún caso esto no fuese posible, podrían recurrir a una alternativa. La tecla Fin, pero esta vez sin dejarla pulsada, y después la tecla de flecha que corresponda. Hace el mismo efecto, ir al final de un bloque. Y ahora les voy a presentar una combinación de combinaciones. Si pulsan a la vez Control, mayúsculas y las flechas, podrán desplazarse por las tablas a la vez que seleccionan las celdas. Igual que haríamos con el ratón, pero mucho más rápido, mucho más cómodo y mucho más seguro. Y ya que tenemos seleccionada esta tabla entera, que habíamos copiado aquí, la vamos a borrar. No hace falta ningún atajo de teclado para borrar, pero quiero advertirles de que en el teclado tenemos dos teclas que permiten borrar, pero de un modo bien distinto. Estas teclas son Sub y Del, aunque la tecla Del suele identificarse a veces con una flecha hacia la izquierda. Sub borra la celda, Del borra el contenido de la celda en modo edición. No es exactamente lo mismo. Sub borra la celda desde fuera, Del borra la celda desde dentro. En este caso vamos a borrar con Sub. ¿Y qué pasa si nos arrepentimos de lo que acabamos de hacer? Con el ratón tenemos el botón Deshacer, que seguramente nos habrá salvado de muchísimos desastres. Y con el teclado podemos hacer exactamente lo mismo pulsando Control y Z. Y así deshacemos el borrado. Ya tenemos otra vez la tabla en pantalla. Ojalá en la vida hubiese un botón como este. Como este botón Deshacer o la combinación de teclas Control y Z sirven para deshacer no solo la última acción, sino también otras anteriores, es posible que en alguna ocasión lo utilicen demasiado y deshagan más cosas de las que querían deshacer. Pues también tiene arreglo, el botón Rehacer, cuyo equivalente en el teclado es la combinación Control-Y. Al pulsar Control-Y, rehago el borrado que había deshecho con Control-Z, de modo que la tabla vuelve a desaparecer como si no se hubiese deshecho el borrado. Recuérdenlo, Control-Z para deshacer, Control-Y para rehacer. A veces nos interesa seleccionar una fila entera o una columna entera. Con el ratón se suele hacer pulsando el indicador de fila o el de columna. Pero con el teclado también es muy fácil. Al pulsar mayúsculas y la barra espaciadora se selecciona la fila entera. Ojo porque esto no es exactamente lo mismo que seleccionar todas las celdas de una fila, lo que se consigue pulsando Control mayúsculas y la flecha derecha las veces que sean necesarias. Para seleccionar una columna se pulsaría Control y la barra espaciadora. También debo advertirles de que esto difiere de la selección de todas las celdas de la columna, que se haría con Control mayúsculas y la flecha hacia abajo varias veces. Cuando tenemos seleccionada una fila o una columna, resulta muy fácil insertar otra. Se hace pulsando Control y el signo más. Si en lugar de tener seleccionada una fila o una columna se tuviesen varias, al pulsar Control y el signo más, se insertarían tantas filas o columnas como estén seleccionadas. Para eliminar una fila o una columna o varias, una vez seleccionadas se debe pulsar Control y el signo menos.
Si estas combinaciones, control y el signo más o control y el signo menos, se pulsan cuando está seleccionada una celda o unas pocas celdas, en vez de insertar o eliminar filas o columnas directamente, se abriría el respectivo cuadro de insertar o eliminar, que nos permitirá seleccionar cómo se desea hacer la operación, desplazando las celdas hacia la derecha, hacia abajo, insertar una fila, una columna o eliminar cuando sea el caso. Ahora que sabemos seleccionar filas y columnas, vamos a seleccionar la columna que contiene los nombres de los municipios. Me voy a la izquierda pulsando control y la flecha izquierda, y ahora selecciono la columna entera pulsando control y la barra espaciadora. Les voy a mostrar cómo aplicar algunos formatos básicos. Por ejemplo, para aplicar un subrayado se puede pulsar control y S. Una vez que está aplicado, para quitarlo también se pulsaría la misma combinación. Control y K serviría para aplicar letra cursiva. Y también para quitarla. Y para aplicar una letra negrita se usa la combinación de teclas control y N. También sirve para quitarlo, pero en este caso vamos a dejarla. Para practicar vamos a aplicar también este formato de letra negrita a los rótulos superiores, los del total de hombres y mujeres y los que indican el año. Me voy a la parte superior pulsando control y la flecha hacia arriba. Selecciono la fila entera pulsando mayúsculas y la barra espaciadora. Y ahora pulsando mayúsculas y la flecha abajo una sola vez, selecciono la siguiente fila. Aplico negrita. Vamos con algunos atajos de teclado más. Este libro tiene una única hoja, población municipios. Si quisiésemos añadir otra, con el ratón deberíamos pulsar en el signo más que aparece al lado de los indicadores de hojas, pero es un botón muy pequeño. El teclado tiene otra solución mucho más práctica. Mayúsculas y la tecla F11. Y ya está creada una nueva hoja. Y si hace falta otra y otra. Fácil, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ahora movernos por las distintas hojas del libro sin usar el ratón? Pues con las combinaciones control y avance de página o control y retroceso de página podremos desplazarnos a la hoja siguiente o a la hoja anterior. Control y avance de página y control y retroceso de página. Si quieren guardar el libro rápida y cómodamente, pueden pulsar control G. Y si quieren abrir otro libro, pueden hacerlo pulsando control A. Y para acceder con rapidez al menú de la herramienta buscar, pulsarían control y B. Para el menú reemplazar, control y L. Cuando estemos al final de una lista, pulsando Alt y la flecha hacia abajo, accederemos a una lista desplegable con los valores de esa lista, lo que suele ser muy útil para mantener la identidad de las denominaciones, aunque esto no es propiamente una regla de validación. Otra combinación de teclas interesante es la que permite escribir en dos filas de una celda, que es Alt más Enter. Vamos a probar en una nueva hoja. Para escribir una segunda línea se pulsa Alt y Enter mientras se está editando la celda. Otra combinación interesante. Para introducir la fecha actual se puede pulsar Control más la coma. Tengan en cuenta que esta combinación de teclas inserta la fecha actual en la celda activa como si se hubiese introducido manualmente. No es una función volátil, así que no cambiará. Mañana seguirá poniendo la misma fecha. Si en lugar de la fecha queremos la hora, las celdas adecuadas serían control mayúsculas y el punto. Aunque no sean combinaciones de teclas, también les puedo recordar algunas teclas con usos muy útiles. La tecla F2, por ejemplo, permite editar la celda activa. Cuando nos situamos por primera vez en una celda, al pulsar F2 entramos en la celda y podremos modificar su contenido, lo que resulta especialmente importante cuando se trata de fórmulas.
Una vez que estamos editando una fórmula con referencias de celda, al usar las teclas de flecha se modificaría esa referencia. Pero si pulsamos F2, ahora las teclas de flecha lo que modificarán es la posición del punto de inserción, no las referencias de celda. Esto es muy útil cuando a mitad de una fórmula queremos rectificar algo que se escribió antes, por ejemplo, para añadir un símbolo de dólar en alguna referencia. Y hablando de dólares, para introducir los símbolos de dólar también hay una tecla muy interesante. Vean lo que ocurre si pulso F4. La referencia inicialmente relativa pasa a ser absoluta. Si vuelvo a pulsar F4, pasa a ser mixta con la fila absoluta y la columna relativa. Si vuelvo a pulsar F4, pasa a ser mixta con la fila relativa y la columna absoluta. Y si vuelvo a pulsar F4, pasa a ser otra vez relativa. Es decir, F4 cambia el carácter relativo, absoluto o mixto de la referencia que esté activa, lo que resulta mucho más cómodo que insertar manualmente el símbolo del dólar en el lugar adecuado. F4 hace el trabajo por nosotros, solo hay que pulsar hasta que los dólares sean los que se necesite. Estos son solo algunos de los principales atajos de teclado que yo uso de manera cotidiana y que creo que les pueden permitir agilizar el manejo de Excel. Pero cualquier acción que hagan de manera repetida puede ser ejecutada mediante un atajo de teclado propio. Aunque no haya uno predefinido, pueden averiguar qué combinación de teclas les puede servir. Observen qué ocurre si pulsan y sueltan la tecla Alt. Habrán visto que al lado de los nombres de los distintos menús de la cinta de opciones aparece una letra. En otras versiones de Excel, lo que se aprecia es una letra subrayada en las distintas opciones de los menús. Si pulsan ahora esa tecla que ha aparecido, el efecto será el mismo que si pulsan en esa opción con el ratón. De este modo, cuando tengan que hacer una determinada secuencia de pulsaciones con el ratón, la podrán sustituir por las letras correspondientes. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que queremos abrir el cuadro de diálogo de la herramienta Buscar objetivo, sobre la que ya les hablé en un tutorial anterior. Ya saben que esa herramienta está en el menú Datos, Análisis de hipótesis, Buscar objetivo. Pues se puede hacer lo mismo con el teclado. Pulso Alt. Ahora, para acceder a la cinta de datos, pulso D. Ahora, para acceder al análisis de hipótesis, hay que pulsar una letra O acentuada. Pulso la tilde y la letra O. Y ahora, para acceder al menú Buscar objetivo, pulso la U. Cuando una tarea se usa a menudo, merece la pena dedicar unos segundos a aprenderse la secuencia de teclas para memorizarla como un atajo personalizado. Esta posibilidad es de una utilidad enorme porque permite que cada usuario utilice de manera preferente los atajos que necesita. Por supuesto hay otras teclas interesantes, pero cuyo uso es mucho más esporádico. Las que les acabo de mostrar tienen, según mi experiencia, un uso cotidiano y constante, así que creo que con las que hemos explicado en este tutorial podrán obtener algún ahorro de tiempo y una notable ganancia de comodidad y fiabilidad en su trabajo con Excel. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Si es así, les agradezco que le den un like, un me gusta. También pueden dejar un comentario con su opinión, contando su experiencia, indicando qué atajos de teclado suelen usar con más frecuencia o qué otros atajos les resultan de utilidad. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y seguirnos en redes sociales, en los enlaces que les dejo en la descripción de este vídeo. Espero contar con ustedes muy pronto, con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.